En primer lugar, permítanme felicitarles por el inicio de este nuevo ciclo, nuevo año, nueva etapa, nueva era, como quisiéramos llamarlo, pero al fin y al cabo es 2018. Y que este 2018 para cada uno de ustedes sea un año lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida. Segundo, agradecerles por este momento de darse y de darnos a nosotros también la oportunidad de conocerlos y compartir la información que venimos a darles el día de hoy. Y la información que vamos a compartir el día de hoy trata del libro que Manuel escribió, del tercer libro que de hecho ya Editorial Jevaca ha publicado en Lima, Perú. El título es Cuando canta tu corazón. Algunos probablemente ya lo han leído. Es un libro que cuando yo lo leí en una tarde, en una conferencia como esta, y me encantó. Me encantó porque me atrapó, porque de hecho todas las historias atrapan mucho más rápido, ¿verdad? Y más cuando la historia trata de una persona a la cual tú conoces. Y en este caso pues era la vida de Manuel Alonso a través de la enseñanza narrativa que él explica en el libro. Para los que han tenido la oportunidad del libro, probablemente estén moviendo la cabeza y diciendo sí. Y para los que no han tenido la oportunidad, pues el libro está el día de hoy al alcance de ustedes y probablemente y posiblemente también ya está en algunas librerías en Lima. Y también para los que quieren y son adictos al tema virtual, también ya está en plataforma ebook. Sí, ya está en plataforma ebook. Hoy día nos dieron la noticia, así que ya está. Entonces, ¿de qué trata el libro? Volviendo al libro, como dice el título, transformación cuántica. Y todos aquellos que conocemos a Manuel o los que conocen a Manuel, pues ya saben que tenemos esa frasecita que dice éxito cuántico, ¿no? Y el cuánto es eso, un pequeño, una nada, un cuánto de hacer algo, pero que a la larga significa un potencial de cambio. Y es lo que el día de hoy venimos a compartir con ustedes, una transformación cuántica. ¿Y qué más? Maravilloso evento que es al inicio de este maravilloso año. Independientemente de todo lo que esté pasando en nuestro país, por temas políticos, viene ahora el Papa, y todo lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo, creo que transformarnos requiere todos los días. Y la transformación viene pues de la voluntad que cada uno de nosotros tiene que tener en el día a día, ¿no? Y vamos a compartir aquellos conceptos que van a fortalecer esa transformación de cada uno de ustedes. Porque nosotros consideramos, junto con Manuel, que aportar a la sociedad, aportar al ser humano es darle herramientas para crecimiento. Y nosotros estamos maravillosamente apasionados con ello, ¿no? De apoyar al ser que está al otro lado y por ende también nosotros nos apoyamos. Porque recuerden ustedes que enseñando es como más aprendemos. Entonces, para nosotros también ustedes son maestros. Y el día de hoy vamos a tener a un gran maestro que va a compartir esa maravillosa filosofía y lo hace desde su lado espiritual, de pasión y por querer conocer nuevas oportunidades de crecimiento y poder también ayudarles a crecer a ustedes. Y decíamos ayer cuando terminábamos de organizar todo el evento del día de hoy, que sumamos con un granito de arena a nuestra sociedad cuando nos permitimos dar información que con ello va a repercutir el crecimiento de esa persona. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y muchas gracias, Manuel, por convocar y por darte este espacio para poder compartir la información. ¿Y quién es Manuel? Aparte de ser un gran escritor, conferencista, coach, padre de familia, esposo, amigo, cómplice, en fin, es un gran ser humano. Es un gran ser humano que hace todo lo posible e imposible para poder desarrollar aquellos programas que apoyan eso, apoyan a crecer. Y él, a pesar de ser ingeniero, ¿no? Y qué bueno que lo sea,
porque así tiene herramientas para poder explicarnos la ciencia que encierra todo el crecimiento, ¿no? Porque los que somos ingenieros, a veces tú dices de cuántico, que no sé qué, metafísica, dices, ¿qué es eso? Eso es como para los fumados. No, no, no. La ciencia explica todo ello. Entonces, Manuel es ingeniero industrial, es un escritor, como ya les había dicho, de nacionalidad mexicana, pero ya es hijo del mundo porque para por todos lados. Entonces yo ya no digo que es mexicano, digo hijo del mundo porque cuando estamos en otros países, pues al final somos seres humanos y somos personas, ¿no? Independientemente de la nacionalidad. Él es máster en programación neurolingüística, es coach, de hecho es uno de los entrenadores certificados y por sus aulas, por la expertise de su profesionalismo, han pasado un poco más de 5.000 instructores en capacitación que le llamamos entrenadores. Entonces, el día de hoy hay que darle un gran abrazo y un gran fuerte aplauso a Manuel para poder recibirlo, ¿sí? Como es Manuel. Adelante, Manuel. Así suena un beso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Qué gusto, la verdad, qué gusto recibirlos esta tarde. Y bueno, cuando decidimos hacer este taller y decidimos que fuera así, que fuera cortesía y que fuera un regalo para todos ustedes, pues fue así como un sueño. Dijimos, podremos llenar la sala y pues mira, nada más llenamos y creo que va a haber gente de pie, qué pena. Cambiamos la sala a última hora precisamente por esto, porque superó las expectativas. Nosotros esperábamos la mitad de las personas, después se realizaron el doble de personas y por eso cambiamos la sala a último momento y les agradezco muchísimo, de verdad. Es un placer y bueno, pues el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que me viene atropellando desde hace ya varios años. Y si tú de alguna forma me has visto en redes sociales, has visto mucho que me encanta el tema cuántico y todo eso, ¿por qué? Bueno, pues porque soy ingeniero, ¿verdad? Y como buen ingeniero me encanta la física y la física nos ayuda a entender mucho cómo es que funciona el universo al cual tú y yo pertenecemos. Y me encanta cuando las cosas se explican, y me encanta cuando las cosas tienen sustento, y me encanta porque siempre reprobé física, ¿no? Y sí, siempre reprobé física, pero yo creo que por eso es la materia que más estudié, ¿no? Al final, pues la llegué a entender cuando empecé a estudiar física cuántica, nunca la entendí, ¿verdad? Después me tranquilicé un poco cuando escuché a un gran astrofísico que decía que si alguien decía que tenía la física cuántica, mentía, porque realmente nadie lo entiende. Entonces me sentí un poco más tranquilo, ¿bien? Pero voy a tratar de alguna forma, el día de hoy, esta tarde, esta noche, abordar algunos principios cuánticos que nos pueden ayudar a entender cómo es que funciona este mundo, nos pueden ayudar a entender cómo podemos aplicarlo a nuestra vida personal para que de alguna forma transformemos nuestra realidad. Y yo no sé si de casualidad, de puritita casualidad, haya alguien aquí que desee transformar algo en su vida. De casualidad, levante su mano, por favor. No, ok, mira, no, perfecto, ¿no? Digo, porque a lo mejor tú no, ¿verdad? Bueno, que diga, no, pues yo estoy bien así como estoy. Y bueno, no te vamos a obligar a que cambies nada de tu vida, pero quizá haya algo que quieras invitar a tu realidad física. Quizá haya algo adicional que quieras experimentar en tu vida. Si ese es tu caso, amigo mío, seguramente que la información que vamos a ver aquí te puede ayudar, te puede servir. ¿Cómo nació Cuando Canta Tu Corazón? Cuando Canta Tu Corazón nació hace poco más de 20 años. Es una historia que se empezó a entretejer en mi mente. Inicialmente empezó como un cuento corto de 1 hoja y media y así se quedó durante como 5 o 6 años. Después le fui metiendo cosas poco a poco y la historia se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y empecé a meterle conceptos cuánticos, y empecé a meterle conceptos metafísicos, y empecé a meterle conceptos que de alguna manera nos ayudaban a entender cómo es que alguien podía transformar su vida. Si tú leíste el libro ya, te habrás dado cuenta que tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con nuestra vida, tiene mucho que ver con el sueño que todos tenemos de algún momento de nuestra vida experimentar algo distinto, algo grande, poder explicar muchas de las cosas que en ese momento no entendemos. Así que si no lo has leído, yo te invito a que lo leas, porque el día de hoy lo que voy a hacer es explicar un poco los conceptos ocultos, lo que se encuentra detrás de cámaras de Cuando Canta Tu Corazón. ¿Bien?
Así que yo espero que a ustedes no solamente les guste, sino que además les sirva. Y yo creo que es una buena época esta, ¿verdad?, para empezar a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra vida. Siempre que termina un ciclo y comienza uno, como que hacemos un recuento de todas aquellas cosas que hemos hecho y que hemos esperado y no sucedieron. Y empezamos a hacer un balance de nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de todo aquello que logramos, aquello que deseamos y no conseguimos, aquello que no queríamos y aún así lo obtuvimos, aquellas cosas que no esperábamos y se presentaron a nuestra vida, y te das cuenta que tu vida se va formando de esas cosas, de cosas que deseas y obtienes, cosas que no deseas y no obtienes, cosas que aunque quieras no las obtienes, y cosas que ni querías y que aquí están, ¿verdad? Y dices, pero ¿cómo es que funciona esto? O sea, no entiendo, ¿por qué la vida juega así con uno? Caray, no lo entiendo, ¿por qué? Bueno, pues que es importante darnos cuenta de que cuando tú empiezas a interactuar con tu universo físico, cuando empiezas a intercambiar energía con el universo, cuando empiezas realmente a ser protagonista de tu propia vida, entonces empiezas de una vez por todas a tomar el control de tu vida. Y eso es maravilloso entenderlo y sobre todo empezarlo a practicar, porque definitivamente tu vida no puede ser un barco a la deriva, tu vida no puede ser un auto que vaya sin rumbo a quién sabe dónde. Tu vida es importante que tú entiendas cómo opera y cómo interactúa en el mundo físico para que puedas realmente vivir la vida de tus sueños. Pero para eso tienes que empezar a darte cuenta que hay algo que se tiene que romper, hay algo que tiene que empezar a desaparecer. Es el momento de empezar a desprejuiciarnos, empezar a dejar a un lado lo que hemos sido hasta este momento, empezar a pensar de otra forma, empezar a interactuar de una manera distinta, empezar a quitarnos algunas telarañas mentales y empezar a experimentar cosas nuevas a tu vida. Porque estás de acuerdo, amigo mío, que si continúas haciendo lo que hasta ahora has hecho, tu vida no tendría por qué cambiar. Si quieres que tu vida cambie en algún sentido, tendrías que empezar a hacer cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo? Romper lo que se conoce la zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué es la zona de confort? Una zona donde nos sentimos a gusto, ¿verdad? Nos sentimos bien, donde no pasa nada. ¿Te has dado cuenta que la vida de la mayoría de las personas no cambia mucho a lo largo del tiempo? ¿Te has dado cuenta? Dejas de ver a un amigo 10 años y lo vuelves a ver, ¡Juan, ¿cómo estás? Igual. ¿Y la chamba? Lo mismo. ¿Y tu casa? Lo mismo. O sea, todo igual. ¿Por qué? Pues por eso, porque si nada cambia acá, no tendría por qué cambiar allá. ¿Estás de acuerdo? Porque finalmente vivimos en un universo que se corresponde. Vivimos en un universo paralelo. Tu realidad interna se corresponde con tu realidad externa. Pero aquí adentro está el mundo de las causas. Allá afuera está el mundo de las consecuencias. ¿Qué significa? Que para que algo cambie allá afuera, ¿dónde tendría que cambiar primero? Acá adentro, ¿verdad? Es como si tú pusieras un espejo acá y te miras y no te gusta lo que ves. ¿Qué haces? ¿Cambias de espejo? No. No. ¿Qué tendrías que hacer? Cambiar tú, ¿verdad? Obvio, porque mientras no cambies tú, el reflejo que te regresa el espejo será lo mismo. Así que la mayoría de las personas no experimentan grandes cambios en su vida, siguen teniendo las mismas deudas de siempre, se pelean por lo mismo, les duele la misma rodilla, siguen con la gastritis de hace 20 años. ¿Por qué? Porque mientras algo no pase aquí adentro, no tiene por qué cambiar tu realidad física. Las personas a veces invertimos el orden universal y entonces pensamos que allá afuera está el mundo de las causas y aquí adentro está el mundo de las consecuencias. Y entonces te conviertes en una consecuencia de lo que está ocurriendo donde allá afuera. Y si tú te conviertes en una consecuencia, entonces vas a poder explicar todo lo que te sucede en función de lo que ocurre allá afuera. Y vas a decir cosas como, por ejemplo, es que mi jefe, es que mi pareja, es que mis hijos, es que el gobierno, es que mueren personas esquizofrénicas. Tu vida se llena de se llena de pretextos, se llena de excusas.
Y si en tu vida, amigo mío, no aprendes a patear excusas, la vida te va a patear y bien duro. Tienes que empezar a darte cuenta que el control lo tienes tú, que tu vida te pertenece, que la única manera de perderlo es cuando tú lo entregas, cuando tú lo otorgas. Nadie te lo puede arrebatar. Lo único que tú posees es tu capacidad para interactuar con el mundo físico. Es lo único que tú tienes. Si no entiendes esa parte, seguirás dando vueltas como el cáncer que está atrapado en esa rueda y por más que se esfuerza no va a ningún lado. Y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, ¿y qué pasa? Nada. Y al día siguiente trabajas y trabajas y trabajas, ¿qué pasa? Nada. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque no haces nada distinto, nada está pasando. No te conviertes en alguien que impulsa, que crea, que cambia, que transforma, que interactúa. Tenemos que empezar a transformarlo. Recuerdo un maestro hace un tiempo que me decía: Manuel, tú nunca vas a alcanzar el éxito si constantemente estás violando las leyes que lo rigen. Sí, yo también puse esa cara. Porque me di cuenta que yo era una persona que constantemente estaba violando las leyes naturales del éxito. Y yo quería saber cuáles eran esas leyes. Yo quería vivir en armonía con el universo. Yo entendía que vivía en un universo que se gobernaba a través de leyes. Y cuando tú entiendes que vives dentro de ese universo, entiendes que hay leyes que cuando tú respetas siempre se cumplen. Y eso es maravilloso. Porque primero tienes que ser un buen estudiante, después tienes que ser obediente, para no transgredir las leyes. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es eso. Vamos a ver algunas leyes que puedes aplicar a tu vida y que puedes empezar a ver cambios inmediatamente. Pero se necesita ser un buen alumno, se necesita ser disciplinado y muy obediente. ¿Estás dispuesto a hacer esas tres cosas? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Todo lo que tú deseas, amigo mío, obedece a algo que hace miles de años se conocía como la ley del 3. Y la ley del 3 es la ley de la creación. Y hay 3 elementos que interactúan entre ellos para poder crear algo en tu vida, algo en el universo. El primer elemento es el creador. Es decir, la persona que crea, la persona que transforma, la persona que obtiene, la persona que genera. O sea, tú. El segundo elemento, el segundo vértice del triángulo, lo forma el objeto de la creación. Es decir, lo que tú estás creando, lo que tú deseas. Deseo el BMW, deseo el Mercedes-Benz, deseo el $1.000.000 en mi cuenta bancaria, deseo la casa, deseo el viaje. Es el objeto de la creación. Y el tercer elemento lo forma el entorno de la creación, es decir, el lugar donde tú lo vas a crear. Y ese lugar donde tú lo creas tiene ciertas leyes que deben respetarse. Einstein decía: Dios no juega los dados con el universo, ¿verdad? Porque él pensaba que las leyes que regían al universo eran rígidas e inflexibles. Por eso se peleaba tanto con la física cuántica, porque la física cuántica era un poco imprevisible. Y entonces él decía que la física cuántica no respetaba esos principios fundamentales del universo. Sin embargo, hoy día sabemos que aún la física cuántica tiene ciertos principios que cuando se respetan, las cosas empiezan a funcionar. Esos 3 elementos interactúan entre sí para crear la vida que tú deseas. ¿Esta cosa se escucha o no se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cómo interactúan esos 3 elementos? Hay 2 elementos que interactúan y un elemento que es consecuencia. Ya lo adivinaste. Los 2 elementos que interactúan son el creador y el entorno o el lugar de la creación. Es decir, tú interactuando con el universo y el universo interactuando contigo, siendo co-creadores de tu propia realidad. O sea, tú no creas solito, creas gracias a leyes fundamentales que rigen la mecánica universal. Y esta interacción entre los 2 mundos
Es lo que genera el objeto de la creación. Dije, ok, bueno, esa parte ya la entendí. Tengo que aprender a interactuar con el universo. Tengo que aprender a fluir con las leyes que rigen el universo para poder obtener la vida que yo deseo. Pero la pregunta que inmediatamente llegó a mi mente es, bueno, ok, ya sé que tengo que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo interactúo con el universo? ¿Sí? ¿Cómo interactúo con el universo? Era una gran pregunta. Para responderla creo que tenemos que ir al inicio, donde todo comenzó. Hace 13.800 millones de años, meses más, meses menos, ¿verdad? Una gran explosión sacudió nuestro universo que hasta ese momento había permanecido estable. Aumentó su densidad a un grado en el cual la explosión fue inevitable. ¡Pum! Una explosión gigantesca que permitió la expansión de ese universo, y cuando ese universo empezó a enfriarse, empezó a formar las unidades fundamentales de la materia, se crearon los átomos, moléculas que después se transformaron en galaxias, planetas, que hoy día conocemos como el universo observable. Eso ocurrió hace 13.800 millones de años. Imagínate, o sea, creo que imaginarlo ni siquiera lo podríamos imaginar. La Tierra tiene solamente 4.600 millones de años. Contra 13.800 millones de años es casi nada. Bueno, el creador de esta teoría fue precisamente este gran científico, George Lemaitre, que en 1919 estableció la teoría del Big Bang, aduciendo que finalmente el universo, después de la gran explosión, seguía expandiéndose poco a poco. Y nuestro universo se sigue expandiendo desde aquella fecha. En 1919, que George Lemaitre estableció esta ley, ese mismo año, otro gran científico, maestro de científicos, como John Wolfgang Pauli o como Werner Heisenberg, que fue precisamente Arnold Sommerfeld, estableció una constante que de alguna manera determinaba cómo se comportaba este universo. La famosa constante de la estructura fina establecida por Sommerfeld, que lleva su nombre, la constante de Sommerfeld. En esa constante se establecía la interacción de los fotones, de la luz con la materia. Y esa constante era constante porque no cambiaba. Por lo menos en los últimos 7 millones de años no ha cambiado. Y se mantiene constante en los 500 universos que se han observado hasta la fecha. Por eso se le llama constante de la estructura fina. Esa constante, al parecer, el día de hoy, algunos estudios científicos dicen que está teniendo ligeras variaciones en la medida que el universo se va haciendo viejo. Pero eso dio lugar a que muchos otros científicos, entre ellos el gran Stephen Hawking, o como George Ellis, o como el gran Roger Penrose, que son los 3 astrofísicos más prominentes contemporáneos que siguen vivos todavía, empezaron a jugar con esas constantes universales, empezaron a trabajar con las teorías de la relatividad general de Einstein y establecieron los principios de las constantes de tiempo y espacio, sentando las bases de la física cuántica y de cómo se expandía el universo. Estos grandes científicos de alguna manera nos ayudaron a entender cómo es que este universo se comportaba a través de leyes que siempre se respetaban. Y hay 4 leyes fundamentales que rigen en este universo. Clases de física, muchachos, ¿se acuerdan? ¿Sí? La primera, la constante gravitatoria, la que de alguna manera rige los principios de la caída de los cuerpos, que nos ayuda a tener los pies bien plantados en el piso. La fuerza electromagnética que genera la atracción y repulsión de las cargas, siendo positivas y negativas, que es muy poderosa. La otra muy importante es la fuerza de interacción nuclear fuerte que mantiene unidos los elementos de los átomos. Y otra que es la interacción nuclear débil, que es la que permite la fusión entre los elementos de diferentes materias. Son 4 elementos fundamentales, 4 fuerzas fundamentales que rigen este universo. Nada que ocurra en este universo ocurre fuera de estas leyes. Es por eso que estas leyes físicas
nos ayudan a entender cómo es que funciona este universo. Pero estas leyes físicas no podemos interactuar con ellas. ¿Por qué? Pues porque son constantes, porque están ahí, porque yo no las puedo manipular, porque de alguna manera están fuera de mi alcance. Por mucho que me mentalice, no voy a poder evitar la caída de un barranco, ¿verdad? O sea, no. O sea, hay cosas que se tienen que respetar. No puedo jugar, no puedo interactuar con las leyes físicas, pero sí puedo interactuar con las leyes metafísicas del universo. Y las leyes metafísicas me ayudan a entender cómo es que yo puedo crear cambios en mi vida. Y la palabra metafísica, de repente cuando tú la escuchas, suena así como un poquito misteriosa, como un poquito de brujería o hechicería. No, metafísica simplemente significa más allá de la física. Es lo que significa la palabra metafísica. Y si yo entiendo las leyes metafísicas del universo, yo puedo darme cuenta cómo puedo interactuar con ellas. Quiero compartir contigo 7 leyes metafísicas con las cuales yo puedo interactuar con el universo. Primera ley, establecida por Hermes Trismegisto hace más de 4000 años. Ley del mentalismo. El único elemento con el cual yo puedo interactuar con el universo metafísico es con mi mente. Todo el universo es mente. Para que exista algo en el mundo material, primero tuvo que haberse creado en el universo mental. Todo se crea 2 veces. Primero en la mente de una persona y después en el plano físico. Nunca al revés. Es por eso que si quieres que algo cambie en tu vida, ¿dónde tienes que crearlo primero? En tu mente. Eso suena lógico, eso suena, vamos, de kinder, pero a veces no lo entendemos. Y quisiéramos que algo cambie en nuestra vida y estamos esperando que suceda desde allá afuera. Y esperamos que nuestro jefe algún día me entienda, y esperamos que mi esposa algún día me apoye, y esperamos que algún día mis hijos me comprendan. Y no es así, amigo mío. Para que ocurra algo allá afuera, tiene que crearse primero en el universo de tu mente. Primera ley importante. Tienes que ser un estudioso de tu mente, tienes que ser una investigadora de tu mente, tienes que ser capaz de entender cómo es que opera tu mente. Entender qué es lo que se genera en tu mente. Darte cuenta cuáles son tus pensamientos dominantes, no tus pensamientos ocasionales. Porque que tú tengas un pensamiento negativo de vez en cuando no es tan dañino. Es como si tú te tomas una gaseosa de vez en cuando. No te preocupes. El problema es que sea habitual. ¿Estás de acuerdo? Tienes que preocuparte de tus pensamientos habituales, no ocasionales. Hay gente que me dice, no, Manuel, ya visualicé mis 10 minutos diarios. No, listo, sales a la calle después de 10 minutos y 23 horas en el negativo, pues no. No, es como si te comieras una ensalada de vez en cuando. Digo, te bueno que te la comas, pero tu cuerpo ni se va a enterar. Tendría que ser un hábito, ¿verdad? De la misma manera, la ley del mentalismo dice eso. La única manera de comunicarte con el universo metafísico es a través de tu mente. Primer principio. Segundo principio metafísico. Ley de la correspondencia. No la del correo, no. Ley de la correspondencia. Vivimos entre 2 universos que se corresponden mutuamente. Nuestra realidad externa se corresponde con nuestra realidad interna. Vivimos entre 2 mundos paralelos que se corresponden de una forma perfecta. Nada que esté allá afuera está en disonancia con lo que está pasando aquí adentro. Los antiguos herméticos decían, como es adentro es afuera, como es arriba es, así es la cosa. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, observas tu entorno, observas tu situación económica, observas tu salud, observas tus relaciones, observas tu trabajo, tu desarrollo profesional, observas tu vida en general y te das cuenta que solamente es una resonancia vibratoria ¿de qué? De lo que está pasando, ¿dónde? Aquí adentro. Y eso es maravilloso. Bueno, no tanto, porque primero ya no tienes a quién echarle la culpa. Ya después te empieza a dar gusto. Porque te das cuenta que para que las cosas cambien, no necesitas que tu jefe cambie, ni que tu pareja cambie, ni que tus hijos cambien, ni que tu presidente cambie. Lo único que necesitas es cambiar tú. Y eso es maravilloso, porque eso sí está en tu control. Ley de la correspondencia.
Siguiente ley metafísica. Ley de la resonancia. Y esta ley me encanta. La ley de la resonancia dice, cuando vibramos en la misma frecuencia del objeto de nuestro deseo, este inevitablemente será atraído hacia nosotros. ¿Por qué? Por la ley de la resonancia. No sé, ¿tenemos algún músico en la sala? ¿Sí? ¿Qué pasa si nos cae? No, o sea, caballero, cuando usted afina un instrumento, una guitarra, ¿no? Y otra guitarra está afinada igualita, cuando uno suena una cuerda, vibra la cuerda correspondiente a la otra guitarra. Eso se llama resonancia. Y es un principio físico. ¿Han visto, por ejemplo, esos cantantes de ópera cuando elevan la voz y cantan de nuevo? Rueda la copa de cristal? ¿Por qué? Porque el nivel vibratorio que alcanzó su timbre de voz se equiparó con la estructura molecular de la copa y en ese momento, ¡pum!, colapsó. De la misma forma, tú tienes que entender que tus sueños, tus anhelos, se encuentran en niveles elevados de vibración. Para que tú alcances ese nivel vibratorio, tienes que elevar tu nivel vibratorio. Es como si tú tuvieras, como en el libro Cuando Canta Tu Corazón, hay una parte muy interesante donde Amigo le explica eso a Antonio y le dice, mira, es como esta radio. Y entonces, Amigo, lo que hace es sacar la radio y entonces le da vuelta al dial y se da cuenta que pues no alcanza ninguna estación, ¿no? Es mucha estática, mucho ruido. Pero cuando le das a la frecuencia correcta, ¡pum!, música estereofónica, ¿verdad? Lo mismo pasa con tus sueños y con tus deseos. Cuando tú estás realmente alineado vibracionalmente con el objeto de tu deseo, en ese momento colapsa en tu realidad física. Lo que tú no puedes estar cambiando tu nivel vibratorio a cada momento. Ahorita estoy de buenas, ahorita estoy de malas, ahorita estoy preocupado, ahorita estoy contento, ahorita no sé qué. Entonces somos personas completamente inestables. ¿Te has dado cuenta? Demasiado volubles. Es como si tú tuvieras el mejor sol de verano, tuvieras un material así súper inflamable, la mejor lente de aumento del mundo, pero si le estás haciendo así, ¿qué crees que pase? Nada. Para que haya fuego tendrías que dejarla en su sitio, ¿verdad? ¿Para qué? Para canalizar la energía y ¡pum!, en ese momento fuego. De la misma manera, si tu atención está dispersa, si tu nivel vibratorio es oscilante, si no eres constante en lo que tú quieres, entonces, amigo mío, nunca colapsarás en aquello que tú deseas. Es natural, es obvio, es lógico, ¿o no? Y es una ley, siempre se cumple. Siguiente ley, ley de acción y reacción, conocida como la ley del karma. ¿La han escuchado? Sí. Hay gente que dice, voltea a ver a sus hijos y dice, es mi karma, es mi karma. O volteas a ver a tu pareja y dice, algo tuve que haber hecho en mi otra vida, ¿no? No es así. No hay una conspiración karmática de alienígenas ancestrales que te estén acechando, no, pero sí debes entender que todo lo que tú haces en tu vida tiene una consecuencia. Y quizá la mejor enseñanza que tú le puedes dejar a tus hijos es eso, que todo lo que tú hagas en este universo físico genera una respuesta. Lo que siembras, ¿no? O sea, si un agricultor, mi papá era muy sabio, mi papá siempre me decía, tú observa la naturaleza, hijo, me lo decía cuando yo era chiquito, observa, ahí está la respuesta a todo, observa la naturaleza, observa a los agricultores. Si un agricultor quiere papas, ¿qué siembra? Papas. Si quiere plantas, ¿qué siembra? O sea, no se requiere un MBA para saber eso, ¿verdad? O sea, es lógico. Pero nosotros queremos una super cosecha donde no hemos sembrado nada, ¿verdad? Entonces hay que entender simple y sencillamente que la ley de la cosecha siempre se cumple, la ley del karma siempre aparece. Si no te gustan tus resultados, la pregunta sería, pues ¿qué sembré? Para que entonces nos demos cuenta de que finalmente estamos cosechando todo aquello que nosotros algún día sembramos. Es así de simple, así de sencillo. ¿Quieres una mejor cosecha, amigo mío? ¿Qué tienes que empezar a hacer? Hacer cada vez un mejor agricultor. Empezar a estudiar las leyes de la cosecha, las leyes del suelo, las leyes de las semillas, empezar a interactuar adecuadamente con el terreno, el fruto, para que entonces tú obtengas lo que tú quieres. Eso haría un agricultor responsable. De la misma manera, tienes que ser un estudioso de ti.
un estudioso del entorno donde tú te encuentras, un estudioso de cómo piensas, un estudioso de todo lo que obtienes. Tienes que ser el mejor investigador de ti mismo, la mejor investigadora de ti mismo. Tienes que estarte observando todo el tiempo, dándote cuenta qué te motiva, qué te anima, qué te apachurra, todo. La mejor persona que tiene que estar a tu lado eres tú, permanentemente sabiendo cómo es que operas e interactúas en este universo. Bien importante. Segunda ley, no segunda, siguiente. Ley del aumento. No de sueldo, no. Ley del aumento. Todo en lo que enfocamos nuestra atención crecerá ante nuestros ojos. Nuestro mundo se crea a través de nuestra atención y enfoque. Alguna vez me lo decía un maestro: Manuel, tú no vas a tener nada de lo que tú deseas, acostúmbrate. Solamente tendrás aquello que estés dispuesto a enfocar, nada más. Ahí donde esté tu atención y tu enfoque está tu energía. Todo aquello a lo que tú le dedicas atención crecerá delante de tus ojos. Porque finalmente el enfoque, la capacidad creativa que tú tienes, depende enteramente de qué tan capaz seas de enfocar en lo que tú quieres. ¿Te fijas cómo tiene relación con la vibración? ¿Sí? Obviamente cuando yo me desenfoco, mi nivel vibratorio cambia. Pero cuando yo me enfoco, mi nivel vibratorio empieza a colapsar en lo que yo quiero. Entonces, ¿tu única tarea cuál es? Mantener tu enfoque. Mantener tu enfoque. Esa es tu única tarea, tu única chamba. Tu única chamba es mantener tu enfoque. Y eso es fácil cuando todo va bien. Pero no es tan sencillo cuando las cosas no van bien. ¿Sí? O sea, mientras todo va bien es fácil ser positivo, buena onda, los pajaritos, y agárrense de la... Eso es fácil. Pero no es tan fácil cuando las cosas no salen como tú quisieras. Y ahí es cuando más tienes que practicar el enfoque, cuando más disciplina tienes que tener, cuando más tienes que darte cuenta que tu nivel vibratorio empieza a cambiar. Y entonces tienes que regresar. Y la única manera de regresar es a través de ¿qué? Del pensamiento. La única manera. Ley del vacío. Esta me encanta. La naturaleza no permite el vacío. Tarde o temprano llenará ese espacio de algo. Cuando te deshaces de algo viejo, algo nuevo llega para ti. Entonces tenemos que deshacernos de lo viejo. Tenemos que hacer a un lado todo aquello que no nos sirve, que nos consume energía. Vacía tu closet, vacía tus cajones, vacía todo aquello que ya no te sirve. Echa a un lado a esa ropa que ya no utilizas. Empieza a deshacerte de recuerdos, de prejuicios. Empieza a quitarte esos rencores, esas culpas. Empieza a viajar ligero. ¿Por qué? Porque mientras más espacio generes en tu vida, más cosas nuevas llegarán para ti. Tú no puedes iniciar una relación distinta arrastrando una relación vieja. Tendrías que soltarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle la bienvenida a lo nuevo. Es como si tú estuvieras delante de la chimenea con un montón de madera y estuvieras con la chimenea: dame fuego, la chimenea, dame leña, dame fuego, dame leña. Y hay gente que no se da cuenta que si cierras las manos para dar, también las estás cerrando para recibir. Es que empezar a soltar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? ¿Sabes por qué? Por miedo. Porque no sabemos si el día de mañana lo vamos a necesitar. Y entonces te aferras a eso. Y al aferrarte a eso, estás llenando tu vida de cosas muertas. Estás llenando tu vida de cosas sin energía, de cosas que no suman a tu vida. Tendrías que deshacerte de todo ello para que cosas que sumen a tu vida lleguen y empiecen a transformar tu vida. Así que, deshazte de todo eso. Deshazte de todo eso. Siguiente ley. Ley de la resistencia. Y esta me encanta. Bueno, todas me encantan. Todas me gustan. Pero esta me encanta porque creo que es con la que más nos peleamos todos. Ley de la resistencia dice: lo que se resiste, persiste. No te opongas a lo que no quieres. Mejor atrae lo que sí quieres. Tu vida se llenará de todo aquello a lo que te resistes. Así, ¿por qué?
Porque obviamente cuando tú dices, no, es que yo no quiero esto, yo no lo quiero, por favorcito, no, obviamente, ¿dónde está tu atención? En lo que no quieres. Y entonces, ¿qué atraes? Lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿dónde tiene que estar tu atención? ¿En lo que quieres o en lo que no quieres? En lo que quieres, ¿verdad? Recuerdo mucho a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Te acuerdas de la Madre Teresa? Rubia, alta, 1,90, ojos verdes, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? O me llegó otra foto por internet. La Madre Teresa. La Madre Teresa decía, la Madre Teresa, madre, nos va a acompañar a nuestra marcha en contra de la violencia. Y la Madre decía, no, estás loca. Cuando hagan una a favor de la paz, me invitan. Venga. Claro, exactamente. Tú tienes que ir a favor de lo que sí quieres, no a favor de lo que no quieres. Porque tu mente, tu vida, tu energía tiene que vibrar en positivo, en lo que quieres, no en lo que no quieres. En un universo que solamente entiende de vibraciones, solamente te vas a poder comunicar con ese universo a través de tu nivel vibratorio. No a través de lo que dices, no habla español el universo. Él habla el idioma de las leyes físicas. Y en esa ley tienes que comunicarte. Así que procura que tu nivel vibratorio sea adecuado para que entres en sintonía con aquello que tú quieres. Cuando tú entiendes eso, entonces empiezas a darte cuenta que el entorno de la creación responde a leyes que son perfectamente reproducibles, con las que puedes interactuar adecuadamente. Nada de lo que he dicho hasta ahorita es algo imposible para ti. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo podemos empezar a hacer. Pero hay otro elemento que tenemos que entender. Ya entendimos el universo físico, también el universo metafísico. Bueno, también el universo físico, ya vimos algunas cosas del universo físico. Ya entendimos las leyes del universo metafísico. Pero ahora, ¿cómo operan las leyes de la mente? Que es la persona que crea. Y nuestra mente también tiene algunas leyes importantes, que es importante que nosotros entendamos para poderlas aplicar. Y cuando tú aprendes a manejar esas leyes mentales, empiezas a interactuar de una manera efectiva con las leyes metafísicas del universo, y tu vida, amigo mío, amiga mía, ¡pum!, da un giro. Impresionante. ¿Qué tan rápido? En la medida que tu resistencia te lo permite. Primera ley, ley de la fuerza. Todos los pensamientos, todos son de energía. Todos son fuerza dentro de nosotros. Los pensamientos positivos te dan energía, los pensamientos negativos te roban energía. Cuando tú piensas positivo, ¿cómo te sientes? Sacar, no, sí, ¿qué hay que hacer? No, sí, le entramos, no, sube las manos, sí, ¿a qué hora te levantas? ¿Por qué me estás pensando positivo? Cuando tú piensas negativo, hay gente que arrastra los pies. Hay gente que me tengo que acercar a ver si respira. Hay gente que ya se murió y no se ha dado cuenta. Y solamente hay que escuchar hablar a la persona. Mira, hay gente, con conversar con una persona un minuto, yo me puedo dar cuenta de cuál es su nivel vibratorio. Casi te puedo decir cuánto dinero tiene en el banco. Es impresionante. Obvio, ¿por qué? Porque tu nivel vibratorio depende de lo que esté pasando en tu mente, y tu mente se corresponde con tu realidad física. Entonces es fácil darte cuenta dónde está el problema. Tendrías que empezar a transformar lo que pasa en el universo de tu mente. ¿Por qué razón? Porque es el único medio a través del cual tú interactúas con el universo físico. Es el único. A través del pensamiento. No hay otro. No hay otra forma. Tendrías que empezar a cambiar tu mente, porque todos tus pensamientos, absolutamente todos, son energía que repercute en el campo cuántico, que repercute en el universo físico. Nada se desperdicia en este universo. Cada pensamiento suma o resta a tu realidad. Yo sería muy cuidadoso con lo que pienso. Yo pondría un guardián a cada lado de mi mente, vigilando permanentemente. Imagínate un palacio, ¿no? Y tienes un guardián ahí, observando quién entra y quién sale. Yo lo haría. Observar qué pensamiento entra, qué pensamiento sale, qué es lo que hace, qué se lleva, qué origina. Sería un observador permanente. ¿Por qué? Porque de eso depende de mí. Siguiente ley de la mente. Ley de la transmisión. Constantemente enviamos y recibimos información.
estamos expuestos a los pensamientos de otras personas y ellas lo están de nosotros. Somos gigantescas antenas, amigo mío. Antenas que envían y que reciben información. Y muchos de los pensamientos que hoy día tú y yo tenemos ni siquiera son nuestros, sino que los hemos recibido, los hemos aprendido, los hemos aceptado de otras personas, generalmente de personas de autoridad. Los venimos arrastrando desde la infancia, ¿verdad? Muchos de esos pensamientos ni siquiera te pertenecen, ni siquiera los creaste tú, sino que se los compraste directamente a tus padres, que vivieron una realidad completamente diferente. La vida que tus padres vivieron no se parece en nada a lo que estamos viviendo hoy día, y menos tus abuelos. O sea, si mi abuelo ahorita levantara la cabeza se volvía a morir, el pobrecito. Mi padre, por ejemplo, mi padre fue una persona admirable. O sea, mi padre fue una persona que le dedicó 50 años a una empresa. En aquellos entonces, donde alguien entraba barriendo y acababa siendo el gerente general. ¿Te sabes esas historias? Mi padre fue uno de ellos. Acabó siendo el gerente general de una super empresa en México, ganando un montón de dinero, sí, efectivamente, pero gracias a ese esfuerzo permanente de un solo trabajo para toda la vida. ¿No? Hoy día el mundo ya no opera así. Hay gente que le pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? No, ya tengo un montón, tengo 3 años. Ya son viejos en 3 años. Nadie quisiera permanecer tanto tiempo en una empresa. El mundo ha cambiado. Cuando no sabíamos la respuesta, todos cambiaron las preguntas. ¿Sí? Entonces, tenemos que generar nuestros propios patrones de pensamiento. Tenemos que crear nuevos paradigmas. Tenemos que empezar a trabajar con nuevos conceptos mentales, crear nuevos constructos de pensamiento que nos ayuden a entender esta realidad y ajustarnos eficazmente a este universo que no espera por nadie, que se expande a cada momento, donde el conocimiento global se está multiplicando cada 40 meses, donde una persona que se queda, amigo mío, involuciona, va para atrás. O sea, es así. Entonces tenemos que empezar a entender eso, que nuestros pensamientos somos antenas gigantescas, estamos interactuando, intercambiando información. Mientras tu nivel de pensamiento sea elevado, serás más emisor que receptor. Si tu pensamiento es más negativo o más bajito, serás más receptor que emisor. Por eso las personas que son más tendientes a pensamientos negativos son más sugestionables que las personas con pensamientos positivos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Quieres ser alguien que influya o que lo influya? Tienes que trabajar con tus propios procesos de pensamiento. Siguiente ley. Ley de la intención. Sensacional. Atraemos a nuestra vida todo aquello que sea el origen de nuestro pensamiento, ya sea que venga del deseo o del miedo. ¿Qué significa eso? Cuando yo entendí esta ley, me ayudó a entender mucho de lo que pasaba en mi vida. A veces la gente desea cosas buenas. Bueno, no a veces, siempre. Todo el mundo se levanta deseando que le vaya bien en la vida, ¿verdad? O sea, si vemos las listas de buenos propósitos para este año y todo desea que le vaya bien, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Todo el mundo quiere cosas buenas. Todo el mundo quiere que le vaya bien, quiere ganar más dinero, quiere tener la persona ideal a su lado, quiere ser feliz, todo el mundo quiere hacer. O sea, nadie se levanta un día y dice, por favor, Diosito, que me corran el trabajo, que me pongan los cachos y que me pongan. Nadie dice eso. Todo el mundo desea buenas cosas en su vida. Pero el hecho de que tú lo desees no significa que el universo va a ser bueno contigo. No significa que vaya a pasar. Oye, pero yo lo deseo, yo lo quiero. Sí, pero tu nivel vibratorio no viene del deseo, viene del miedo. ¿Qué significa eso? Lo importante no es lo que deseas. Lo importante es el origen de donde proviene el deseo. Todo lo que tú deseas tiene dos partes. Son como las dos caras de una misma moneda. En una cara es el objeto de tu deseo. En la otra cara está el miedo que te produce el no conseguirlo. Dependiendo de dónde estés situado, será la vibración que tú estés generando y la que conectará con el campo cuántico.
Ya los veo más confundidos. Gracias. Yo le puedo preguntar a una persona, a ver, gracias. Le puedo preguntar a una persona, ¿qué deseas? Y la persona me puede decir, yo quiero una camioneta Land Rover 4x4 con vestiduras de piel. ¿Está bien? ¿No? Pero la pregunta más importante no es lo que deseas. La pregunta más importante para mí sería, ¿por qué la quieres? Y dependiendo de tu respuesta, yo me voy a dar cuenta de dónde viene el deseo. La gente me dice, no, yo la quiero porque en esa camioneta cabemos toda la familia, podemos ir juntos a la sierra, visitar a los abuelos de forma segura, pasar momentos increíbles para compartir. Ah, tu deseo viene del amor. Pero si tú dices algo como, no, yo la quiero porque mi jefe se acaba de comprar una igualita y quiero demostrarle que mi plata también vale, y se le quiero restregar en la cara a todos que me han dicho que no, para que vean y enseñen. Ah, tu deseo viene del ego. Tu deseo viene del ego. Y el ego es tu falso yo. Y no es, y amigo mío, amiga mía, no es que si tu deseo, si viene del ego, no es que no lo vayas a obtener, sí, tal vez lo obtengas. Después de 3 infartos, 4 divorcios. Y es cuando de pronto vemos la camioneta Land Rover 2018 4x4 estacionada en el garaje de tu casa y te haces la pregunta más importante de todas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que esté enfermo? ¿Valió la pena no ver a mis hijos? ¿Valió la pena haber engañado? ¿Valió la pena haber caído en corrupción? ¿Valió la pena no mirar de frente a las personas? O sea, y es cuando te preguntas, ¿valió la pena? Y entonces te das cuenta que los sueños son para disfrutarse. Me encantan los juguetes, y si son caros, mejor. Me encantan los BMW, me encantan los Rolex, me encanta viajar, todo eso me encanta. Claro que me encanta, y más me encanta cuando lo puedo disfrutar. Y la única manera que tú lo puedas disfrutar es que tú hagas las cosas del lado del amor. No del lado del miedo, no del lado del ego. Entonces, la ley de la intención te dice eso. Cada vez que tú desees algo, cada vez que tú le pidas algo al universo, pregúntate, ¿de dónde viene ese deseo? ¿Viene del amor o viene del ego? ¿Viene del miedo? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Es realmente importante para mí? ¿Qué voy a obtener cuando yo lo tenga? Mi vida va a crecer en algún sentido, se va a llenar en algún sentido, me va a hacer sentir mejor de lo que ahora soy, seré más feliz si lo obtengo, creceré de alguna forma, me ayudará a ser mejor persona, o sea, realmente sumará a mi vida. Y si esas respuestas no son respondidas de manera positiva, ¿sabes qué? Yo digo no. La vida no está para cumplir caprichos. La vida está para vivirla de la manera más plena y feliz posible. Para eso la vida. Ley de la intención. Siguiente ley. Ley del control. Y me encanta, porque cuando yo conocí esta ley, dije, bueno, ¿y en qué momento voy a sentir que tengo control de las cosas? Podemos elegir nuestros pensamientos. Podemos elegir tus pensamientos. Cada pensamiento que hay en tu mente, tú lo has puesto ahí, por designio o por omisión. Pero tú lo has puesto o has permitido que esté ese pensamiento. Pero siempre está en tu control. Siempre eres tú la persona capaz de decidir qué pensamiento poner en tu mente. Los seres humanos tenemos cerca de 60,000 pensamientos todos los días. Fíjate, y cada pensamiento generado tú lo puedes controlar. Oye, el 100% sí, en teoría sí, pero con que controles el 50%, mira, tu vida cambia. Pero la gran mayoría de las veces no somos capaces de controlar esos pensamientos, sino que permitimos que el entorno los ponga en nuestra mente, ¿verdad?
Y entonces estamos atrapados en el tráfico y ¿qué sucede? Nos sentimos mal. De pronto vienen los impuestos a pagar y ¿qué hacen? Nos sentimos mal. De repente viene gente, te sientes mal, te sientes mal, te sientes mal, estás pensando y entonces te vuelves una marioneta de la vida. Y tú no puedes ser feliz siendo una marioneta. Tendrás que empezar a controlar lo que pasa en tu mente. Y cuando tú entiendas que cada pensamiento generado en tu mente tú lo puedes controlar, tu vida cambiará. Serás una persona mucho más feliz, mucho más capaz de interactuar efectivamente con el mundo. Así que tienes que entender, darte cuenta que el poder está en tus manos. Tienes tú la habilidad de hacerlo. Siguiente ley. Ley de la exclusividad. Tenemos cerca de 60,000 pensamientos todos los días, pero nunca 2 pensamientos simultáneos. Nunca. Primero un pensamiento y luego otro. Eso es maravilloso, porque no puede haber pensamientos opuestos en tu mente. Primero uno y luego otro. ¿Qué significa? Que mientras mantengas tu mente ocupada con pensamientos positivos, no va a haber espacio para pensamientos negativos, ¿verdad? Y eso tú lo puedes controlar por la otra ley, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu única tarea? Llenar tu mente de cosas positivas. Donde hay cosas positivas no hay espacio para lo negativo. Donde hay luz no hay espacio para la oscuridad. Donde hay salud no hay espacio para la enfermedad. Donde hay amor no hay espacio para el miedo. No existe. ¿Por qué? Por la ley del vacío. ¿Te das cuenta? Yo tengo que llenar las cosas, tengo que llenar las áreas de mi vida. ¿De qué las voy a llenar? De cosas positivas, de cosas que quiero atraer, de cosas que van a sumar a mi vida. Y entonces, si quiero amor, tengo que llenarla de amor. Si quiero generar ganancias, tengo que generar entonces actividades que generen todo eso. O sea, tengo que llenar mi vida de todo eso. Y es así. Date cuenta, amigo mío. Es como la luz. Donde hay luz no puede haber oscuridad. ¿Estás de acuerdo? Es así. No hay espacio y es maravilloso. Cuando yo entro a este salón y quiero luz, ¿qué hago? Prendo la luz y entonces pum, todo se ilumina. Pero si quiero pasar un video, ¿qué hago? ¿Prendo oscuridad? No hay un interruptor de oscuridad, eso no existe. ¿Qué hago? Quito la luz. No hay odio en tu vida, no hay pobreza en tu vida, no hay escasez en tu vida, no hay enfermedad en tu vida. Lo que hay es ausencia de algo. Y lo tienes que llenar. Y eso te corresponderá. Manuel, es que me siento solo. Acompaña a las personas. Manuel, es que me siento deprimido. Empieza a llenarte de cosas positivas. Y esa es tu responsabilidad. Llena tu vida de todo aquello que la va a iluminar. Si tú no la llenas de todo aquello que lo ilumina, por la ley del vacío, la vida se va a encargar de llenar esos espacios vacíos. ¿De qué los va a llenar? Pues de lo que encuentre, ¿verdad? Es como un agricultor, ¿no? Imagínate, creo que lo he dicho en otras charlas, que tú eres un agricultor y heredas de tu abuelo una chacra, ¿verdad? Y tú eres agricultor y dices, bueno, pues ahí está la chacra, ¿no? Y te vas 5 años y se te ocurre, oye, voy a ver cómo está mi chacra, ¿no? ¿Qué vas a encontrar? Jitomaquitos, rabanitos, lechuguitas, no, ¿verdad? ¿Qué vas a encontrar? Hierba, maleza. ¿Y quién sembró esa maleza? Nadie la sembró. Y si nadie la sembró, ¿qué hace ahí? La tierra es tan fértil que si tú no siembras lo que tú quieres, va a llegar una semilla, quién sabe de dónde, y se va a plantar ahí. Y tú vas a tener que cargar con esa consecuencia. Así que la única manera de asegurarte que no crezca mala hierba en tu chakra sería ocuparte de poner semillas correctas. ¿De qué? De lo que quieres cosechar. Y entonces de esa forma evitas que por la ley del vacío la vida llene de cosas que no van a sumar a tu vida. Y entonces tú te encargas de transformarla como tú deseas. Lo de esa es conciencia para eso. Darte cuenta. Ley de la exclusividad. Siguiente ley. Ley de la conexión. Vivimos entre 2 mundos. 2 mundos que se conectan. El mundo exterior y el mundo interior.
Esos dos mundos se corresponden entre sí. Y nuestro cerebro es el puente entre ambos mundos. Fíjate qué belleza. Nuestro cerebro es el puente entre ambos mundos. ¿El cerebro o la mente? El cerebro. El cerebro es el puente entre ambos mundos. Porque es a través del cerebro como yo voy a empezar a crear materia. La mente crea a través del cerebro. Es el software que opera el hardware. Si no tuviera cerebro, la mente no podría generar nada. Yo tendría que transformarlo en técnicas, tecnología, actividades, cosas físicas para interactuar con el mundo físico. Por lo tanto, tú y yo, amigo mío, amiga mía, tenemos un cerebro cuántico. Un cerebro que interactúa con el universo. Un cerebro que traduce esos mensajes de tu mente para interactuar con este universo. Cuando tú entiendes esas leyes de tu mente, empiezas a transformar tu cerebro. Y eso es lo que realmente conecta con las leyes metafísicas, y es así como tú y yo podemos crear. Así que tenemos que entender cómo es que opera nuestra mente. Tenemos que entender que cada vez que nuestra mente trabaja, transforma nuestro cerebro. La mente tiene 3 estados, y esos 3 estados determinan la manera como yo interactúo con el mundo físico. El primer estado de la mente se le llama el estado de la mente contraída. Y cuando la mente se contrae, solamente se encierra en sí misma, solamente ve problemas, solamente ve excusas. Una mente encerrada en sí misma no genera respuestas. Una mente encerrada en sí misma no transforma el cerebro. ¿Por qué? Porque no encuentra soluciones, porque el cerebro se queda estancado, porque se desconecta la zona prefrontal, porque cuando tu cerebro, si a tu cerebro le dices no puedo, entonces tu cerebro dice, qué buena onda, ¿no? Era justo lo que yo quería. Un pretexto, ¿para qué? Para no trabajar. ¿Sí? A tu cerebro le encantan los pretextos, porque ya no tiene que trabajar. Una mente contraída que solamente ve problemas, entonces automáticamente su cerebro se desconecta, te deja de ayudar. Tienes que trascender esa mente. La mente expandida es cuando cruza las fronteras de tu propia mente, es cuando despiertas a tu cerebro. Cuando tu conciencia empieza a expandirse, tu cerebro empieza a buscar soluciones alternativas. ¿Y eso quién lo hace? Tu propia mente. Es la manera como tú conectas con tu cerebro para que te ayude. Y entonces tú dices cosas como, por ejemplo, a lo mejor no sé cómo todavía, pero de que se puede, se puede. ¿Qué hace tu cerebro? Este quiere una solución y la quiere ahorita. Te empieza a buscar abajo de las camas, abre cajones, busca por arriba de las gavetas. ¿Por qué? Porque quieres una respuesta. O sea, no permites que tu cerebro descanse. Lo tienes activo trabajando. Tú me metiste en esto, ahora tú me sacas. Porque ¿quién te metió ahí? ¡Tú! ¿Quién te va a sacar? Pues tú. ¿Sí? Entonces le dices a tu cerebro, ahora sácame, busca una alternativa, busca una solución. No te quedes tirado. Y tu cerebro se levanta, y así como te metió, te saca. Y tienes que llevar a tu cerebro a ese nivel. Pero ¿quién lo ordena? Tu mente. El tercer estado de la mente es la mente trascendente. La mente trascendente ni siquiera sabe que existen los problemas. La mente trascendente ha trascendido cualquier tipo de circunstancia. Solamente si algo ocurre en tu vida, solamente serán situaciones por resolver, pero nunca serán problemas. Porque cuando tú estás enfocado, vibrando en la frecuencia correcta, caminando en la dirección correcta, llenando tu vida de cosas positivas, vaciando de todo aquello que no necesitas,
y con intención de llenarla de cosas que sumen a tu vida, no hay tiempo, no hay manera, no hay forma de que cosas negativas lleguen a tu vida, no existen. Y si llegaran, tú sabrás cómo manejarlas. Sabrás que la depresión no es una opción. Sabrás que quedarse tirado no es una opción. Sabrás que tirar la toalla no es una opción. Encontrarás una y mil formas de decir a la vida, ¿es todo lo que tienes? Y entonces tu vida se va a llenar de todo aquello que tú más deseas. Empezarás a vivir la vida de tus sueños. Y la vida de tus sueños no la vas a vivir dentro de algunos años. La vas a empezar a vivir ahorita, en este instante, en este momento, aquí, ahora, teniendo lo que tienes, deseando lo que deseas, con lo que tienes, con lo que no. Así, aquí, ahora, puedes estar viviendo la vida de tus sueños. Porque cuando tú estás en dirección de lo que tú más deseas, aunque no lo tengas, amigo mío, amiga mía, estás viviendo la vida de tus sueños. Y eso es lo que tú mereces. No encuentro otra manera mejor de vivir la vida. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que vivimos en un universo abundante, en un universo generoso, en un universo donde da a manos llenas, pero tenemos que aprender a comunicarnos con él. Así que, amigo mío, amiga mía, yo lo único que puedo desearte es que a partir de este momento, en los meses que siguen, y de aquí en adelante, tu vida se llene, no de otra cosa, sino de un gran, terrible, abundante. Gracias.